Este coche que está aquí a mi lado es la tercera generación del Peugeot 3008 y quiere convencernos de que tiene lo que le hace falta para seguir siendo uno de los mayores superventas de la marca en Europa. Ya lo pudimos ver en su presentación estática hace unos meses, pero ahora lo hemos podido probar. Cuando termine este vídeo te quedará muy claro si el 3008 es una compra recomendable o no. Te quedará muy claro cómo va y cómo es tanto por dentro como por fuera. Abrochaos los cinturones porque tenemos mucho camino por delante. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. El nuevo 3008 sigue siendo un subcompacto de 5 puertas, pero ha crecido de forma muy notable con respecto a su predecesor. Con una longitud de 4,54 metros es 9 centímetros más largo, 5 centímetros más ancho y 2 centímetros más alto. Su diseño es muy llamativo en persona, está cuajado de detalles, además de presentar materiales, texturas y planos muy variados. El mayor cambio con respecto a su predecesor es una zaga tipo fastback, que lo asemeja a los mal llamados subcoupé, aunque sin condicionar el espacio en las plazas traseras o el espacio de carga. De su diseño me gustaría destacar sus garras LED frontales, la ausencia de lamelunas en las ventanillas laterales, llantas de diseño aerodinámico de hasta 20 pulgadas y una zaga coronada por un alerón, con un dramático corte vertical. Ni función ni forma se han descuidado, pero Peugeot ha logrado reducir a 0,28 el coeficiente aerodinámico del nuevo 3008, un dato excelente para un SUV de sus dimensiones. Si os habéis subido a algún Peugeot en los últimos 10 años, el puesto de conducción del 3008 no os va a resultar extraño. Lo que aquí tenemos es el sistema e-cockpit de Peugeot, es decir, un volante pequeñito en una posición baja, una instrumentación en una posición superior y un puesto de conducción muy envolvente y muy orientado al conductor. El 3008 al final es un coche muy moderno, pero el concepto básico es el mismo que el resto de los Peugeot. Aún así, de entrada se siente muy moderno, se siente en la cresta de la ola, se siente muy tecnológico y además la calidad percibida os puedo decir que es sensacional. Pero vamos a ir analizando punto por punto los aspectos clave de este interior. El Peugeot 3008 es un todocamino, por tanto tenemos una postura de conducción propia de un todocamino. Vamos altos, dominamos muy bien el tráfico y tenemos muy buena visibilidad hacia adelante y hacia los lados. No obstante, el diseño condiciona la visibilidad hacia atrás y en 3/4 trasero. Esto es algo común a cualquier todocamino del mercado a día de hoy. Pero lo que sí condiciona la ergonomía de forma notable, y ya es específico al 3008, es el sistema e-cockpit. La visibilidad de la instrumentación es fantástica, está en una posición ideal, pero el volante no es tan perfecto, especialmente si somos altos y nos gusta conducir con el asiento lo más bajo posible. Personalmente, tengo que llevar el volante un poco más bajo de lo que desearía para que el aro superior no me tape parte de la instrumentación, pero mi postura de conducción ideal en verdad sería esta, y tengo un fantástico aro del volante que me tapa parte de la instrumentación. Es algo común en todos los Peugeot. Al final el sistema de cockpit o te gusta o lo odias, pero la verdad es que no te deja indiferente. Nosotros probamos muchos coches y lógicamente nos hemos acostumbrado a usarlo, pero tienes que tenerlo en cuenta si vas a comprar uno de esos coches. Por último, quiero mencionar un detalle de ergonomía interesante y es esta pantalla. Esta pantalla táctil lo que tiene son una serie de accesos directos configurables a funciones que después vamos a manejar desde la pantalla principal, como la navegación o el climatizador. Tras usarla he de decir que no me parece la peor solución del segmento, ni mucho menos para acceder a funciones directamente, pero lógicamente preferiría que hubiera mandos físicos para el clima o mandos físicos para ciertas funciones como por ejemplo el volumen. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es cierto que sí que tenemos aquí algunos mandos físicos para la climatización, para algunas funciones de climatización y varios espacios portaobjetos, pero al final los coches modernos son así. El diseño y la tecnología y esas ganas de impresionarnos a veces triunfan por encima de la lógica y la ergonomía. Pero hablemos de calidades, que ese es un punto muy interesante en el 3008. Si te vendasen los ojos y te subiesen al interior de un 3008, puede que dijeses que estás en un coche alemán premium. La calidad de este interior es francamente buena y es aún mejor que la de su predecesor, que ya estaba a un gran nivel. Fijaos, tenemos plástico blando en la parte superior del salpicadero y en la parte superior de las puertas. Una inserción metálica retroiluminada en la parte central del salpicadero.
tela en las puertas, en el salpicadero y en la consola central, que además le da un toque no solo moderno, sino acogedor al habitáculo. El resto es plástico duro, pero plástico duro de muchísima calidad y muy buen ajuste. Nada cruje en absoluto, todo se siente muy sólido y todo se percibe de una gran calidad, está construido con mucho mimo. Además hay detalles de calidad que me gustan mucho. Por ejemplo, que tenemos en la cara interior de esta consola central una superficie acolchada para que nuestra rodilla descanse cómodamente contra ella. El tapizado del volante es una delicia, al igual que el de los asientos. Pero no todo es perfecto. ¿A que no sabéis qué no es perfecto? Negro piano, negro piano, negro piano, negro piano y negro piano. Muy bonito cuando está limpio y cuando está nuevo, pero un imán para las huellas de los dedos, un imán para el polvo y un imán para los microarañazos. Y es una pena que al final este material a la larga vaya a deslucir un habitáculo de muchísima calidad. En el plano tecnológico, el 3008 se siente en la vanguardia del segmento. En las versiones GT equipa una pantalla curva de 21 pulgadas que aglutina tanto instrumentación digital como sistema de infoentretenimiento. En las versiones Allure son dos pantallas de 10,5 pulgadas con funcionalidades similares. En ambos casos presentan una fluidez impresionante, gráficos muy cuidados y un funcionamiento muy intuitivo. En la consola central tenemos una segunda pantalla táctil con accesos directos configurables. Esto nos permite manejar ciertas funciones desde la pantalla principal. Es cómodo e intuitivo, aunque no es superior a unos mandos físicos. El 3008 cuenta con una serie de servicios conectados. Un planificador de rutas que tiene en cuenta nuestro estado de carga, la orografía o el clima, un asistente de voz con la tecnología de ChatGPT y una aplicación llamada MyPeugeot que nos permite controlar el coche de forma remota o programar la carga, entre otras funciones. En primer lugar, como estáis viendo, el ángulo de apertura de esta puerta es bastante correcto, diría que en la media del segmento, y liberan un hueco notable para acceder al habitáculo, aunque es cierto que este montante está algo más adelantado que en el anterior 3008. No obstante, no nos va a molestar para entrar o para salir. Lo primero que debéis saber es que este asiento está regulado para mi postura de conducción y para mi 1,83 m. Va bajo y va atrasado. Y aún así, con mi estatura voy bastante cómodo aquí. Fijaos que puedo meter muy bien los pies debajo del asiento. Tengo 3 o 4 dedos para mis rodillas y 4 dedos para la cabeza. Voy holgado, desde luego, pero también voy con las piernas ligeramente flexionadas. Y es que aquí debajo tenemos la batería del coche. Y en el anterior 3008 no lo teníamos. Por tanto, teníamos una posición algo más natural. En un viaje muy largo, especialmente si somos altos, esto nos podría pasar algo de factura. Pero para mí no sería un deal breaker, no sería algo que me impidiese la compra del coche. En cuanto a la anchura de la banqueta, pues aquí 3 adultos podrían viajar en un viaje quizás corto, pero es más apta para 2 adultos y un niño, lógicamente. En cuanto a amenidades, tenemos aireadores, espacios portaobjetos, tomas de carga, redecillas en los asientos y un cómodo reposabrazos con espacio para un móvil o una tablet. Ahora bien, ¿escucháis eso? Estas puertas tienen una calidad ligeramente inferior a las puertas delanteras. ¿Pero qué hay del espacio de carga? Ese es un punto muy importante. El maletero es un punto clave en la compra de cualquier subfamiliar, así que vamos a verlo. En primer lugar, en esta versión tenemos un cómodo portón de apertura eléctrica, y lo que se revela aquí es un maletero de 520 litros de volumen, idéntico ya sea versión eléctrica, versión enchufable o versión híbrida. Es ligeramente más grande que el de su predecesor, y como estáis viendo, la boca de carga es ancha y es regular. No obstante, está a una altura que es algo superior a la de su predecesor. De hecho, diría que me llega más o menos a la cintura y yo mido 1,83 m. Por tanto, cargar y descargar ciertos objetos, si son muy pesados, nos puede costar. En este momento, la boca de carga está engrasada con la plataforma de carga y esto es muy cómodo. Pero tenemos un pequeño secreto y es un doble fondo. Aquí debajo tenemos más espacio y esta bandeja, además, la podemos mover a una posición inferior y así logramos el volumen máximo de carga.
Además, fijaos en este detalle tan cómodo. Tenemos unos pequeños anclajes aquí que nos permiten mantener esta plataforma en este ángulo para que acceder al doble fondo sea más sencillo. Por cierto, si queremos abatir los asientos, no lo podemos hacer desde aquí, tenemos que hacerlo desde unos tiradores situados en la parte superior de la banqueta trasera. En esta primera toma de contacto con el Peugeot 3008 estamos probando su versión eléctrica de 2 ruedas motrices y batería pequeña. Es decir, tenemos 210 caballos y una autonomía de 527 km según el ciclo WLTP. La versión híbrida enchufable y otras versiones eléctricas las podremos probar más adelante. Esta versión hace el 0 a 100 km/h en 8,7 segundos, aunque tiene su velocidad punta limitada por electrónica a 170 km/h. Tiene 527 km de autonomía y tiene un consumo medio homologado de 16,7 kWh a los 100 km. Tenemos autonomía suficiente, por tanto, para que no nos entre la ansiedad a la hora de hacer un viaje por carretera y para que podamos además recorrer muchos kilómetros por carretera sin ningún tipo de agobio, ya que tenemos un consumo medio que está por debajo de los 17 kWh a los 100 km, al menos en cuanto a la homologación. Es decir, a la hora de la realidad, con este coche, prácticamente todas las ocasiones, a no ser que se nos ponga muy en contra, vamos a poder hacer al menos 400 kilómetros seguidos sin ningún tipo de problema. El Peugeot 3008 se construye sobre la nueva plataforma modular STLA Medium. Esta plataforma emplea la batería del coche como elemento estructural y no solo permite montar propulsores 100% eléctricos, sino también mecánicas híbridas, térmicas o enchufables. La buena noticia es que, al igual que sus generaciones anteriores, el 3008 sigue siendo un todocamino con un tacto dinámico que está bastante por encima de la media del segmento. Este es un coche con el que incluso nos podemos divertir bastante al volante. Y eso es algo muy meritorio, especialmente teniendo en cuenta que esta versión es 100% eléctrica y conmigo dentro tiene un peso en orden de marcha muy cercano a las 2,2 toneladas. Y aún así, esta plataforma consigue que el coche se sienta muy ágil y bastante ligero. Camufla muy bien su peso. Y creedme que hablo con conocimiento de causa porque me acabo de hacer una carretera de montaña con él y me lo he pasado francamente bien negociando curvas bastante estrechas. A este buen tacto de conducción contribuyen varios factores. En primer lugar, tenemos una suspensión que, si bien no maltrata a los ocupantes, sujeta muy bien la carrocería del vehículo e incluso resulta firme cuando le buscamos las cosquillas. Algo, por otra parte, de esperar en un coche pesado, ya que necesita una suspensión que sujete bien la masa del vehículo. Esta suspensión no se siente seca, solo quizás en algunos baches de alta frecuencia, es decir, baches pronunciados, hace que el coche se sienta ligeramente seco, pero a ello también influye, lógicamente, que llevemos llantas de 20 pulgadas. Con una llanta más pequeña, este efecto no sería tan pronunciado. Y en cualquier caso, no es nada en absoluto dramático. Estoy siendo un poco quisquilloso. Un detalle que me ha gustado de este 3008 es el tacto de la dirección. Es cierto que este volante tan pequeñito hace que sintamos que llevamos un coche más pequeño, pero esta dirección es sorprendentemente comunicativa. Notamos lo que sucede bajo las ruedas, sabemos cuánto agarre nos queda y, en definitiva, nos transmite mucha confianza cuando estamos conduciendo. El aislamiento del coche es francamente correcto. El motor, lógicamente al ser eléctrico, no emite ningún ruido y el sonido de rodadura está muy mitigado. Y solo en ciertas ocasiones, es decir, a velocidades de autopista, percibimos cierto sonido aerodinámico. Pero es un sonido nada molesto y que incluso nos permite mantener una conversación aquí dentro en voz baja. Pero claro, al no tener un sonido del motor, es un sonido que está más presente cuando vamos conduciendo a velocidades elevadas. Con 210 caballos nunca echaremos de menos más potencia en el 3008. Acelera con mucha fuerza si pisamos a fondo y los adelantamientos e incorporaciones son un juego de niños. El nivel de potencia y su entrega varían, eso sí, según el modo de conducción elegido. En el modo Sport o al pisar a fondo tenemos 210 caballos. En el modo normal tenemos 190 caballos y en el modo Eco, que maximiza la autonomía, estamos limitados a 170 caballos.
Antes de bajarnos del coche y antes de hablar de los consumos que hemos hecho en esta primera toma de contacto, me gustaría hablaros de un tema que creo que es importante en un eléctrico, y es cómo de personalizable es su experiencia de conducción. Ya que no tenemos una caja de cambios al uso, tenemos simplemente una única relación de cambio, ¿por qué tenemos levas tras el volante? Pues bien, estas levas, en el caso este 3008, nos permiten ajustar el nivel de recuperación de energía del vehículo, es decir, la intensidad del freno motor. En el nivel más suave es casi como ir en punto muerto en un coche de combustión interna. Hay un poco de retención, pero es mínima. Sin embargo, en el nivel más agresivo de recuperación de energía se encienden las luces de freno y el coche frena de forma muy ostensible cuando soltamos el pie del acelerador. De hecho, es casi innecesario tocar el pedal del freno para absolutamente nada. No obstante, en algunos coches eléctricos tenemos un modo de conducción con un solo pedal. Es decir, en cuanto soltamos el acelerador, con el modo de regeneración de energía más agresivo, el coche llega incluso a detenerse por completo. El 3008 no tiene un modo de conducción con un solo pedal. El coche llega casi a pararse, pero sigue avanzando lentamente, como lo haría un coche normal con cambio automático. Y quizás Peugeot por eso ha decidido no equiparlo, para que la experiencia de conducción se asemeje más a un coche tradicional con cambio automático. Aunque estas cifras no son relevantes en una toma de contacto, el gasto en nuestra prueba fue de 17 kWh a los 100 en un recorrido de 170 km. Una cifra, por cierto, casi idéntica a la homologación. Fue un trayecto muy mixto, que incluyó conducción urbana, carreteras secundarias y un 40% de vías rápidas a un ritmo más bien alegre. En la gama del Peugeot 3008 también tenemos una versión long range con batería de 98 kWh, 231 caballos y 700 km de autonomía. La gama del E3008 se completa con una versión de doble motor, 320 caballos e idéntica autonomía a la versión básica. A mayores se lanzará una versión híbrida de 136 caballos y más tarde un híbrido enchufable con cerca de 100 km de autonomía eléctrica. Aquí concluye nuestra toma de contacto con el nuevo Peugeot 3008 y podemos concluir que es un producto que mejora en prácticamente todo a su predecesor, que de por sí era ya un producto muy equilibrado y muy pulido, y no hay más que echar un ojo a sus cifras de venta en España y en Europa. Del nuevo 3008 nos queremos quedar con varias cosas. En primer lugar, con una habitabilidad interior que es muy buena y que además no cambia en las versiones eléctricas con respecto al resto de versiones. También nos quedamos con un nivel tecnológico que está en la cresta de la ola del segmento y con unas calidades interiores que son prácticamente a un nivel premium. La versión que hemos probado es la eléctrica, pero en la gama no tenemos versiones diésel y aún así os diría que la versión más vendida en España va a ser con diferencia la versión híbrida. Y esto nos lleva cómodamente al tema precios. El Peugeot 3008 se entregará en España a partir del mes de mayo y sus precios arrancan en 36.660 euros para las versiones híbridas. No obstante, si queremos uno eléctrico, tendremos que pagar exactamente 10.000 euros más, 46.660 euros, aunque como siempre podemos acceder a las ayudas del Plan MOVES de hasta 7.000 euros. Si os ha gustado esta prueba, pues ya sabéis, pulgar arriba, suscribiros al canal de Diario Motor y nos vemos en otra. Hasta pronto.